Normal. And let's start with the third session of this seminar, and we'll have two papers, one from Pedro Martínez Garcia and the other from Eduardo Juncosa Bonet. I'm sorry for speaking in English when we have two Spanish speakers, and of course we are both in the Iberian Peninsula, so I'm sorry of speaking in English, but we'll begin with Pedro Martínez Garcia. He's professor of the Universidad Rey Juan Carlos. And I don't know if it is right, but I think he's member of a research group about identity and territory in the Middle Ages, and he's now professor of Middle Ages in this university. So I give you the floor. You have 30 minutes for your paper, and thank you very much for being here. Well, thank you so much. Can you hear me? Is the connection okay? Okay. Yeah. Well, I would like to thank Herminia Vilar and Rogerio Tostes for the invitation and for organizing the conference, which I'm sure has been even more challenging to organize during this pandemic time. I also would like to apologize in advance because I'm going to talk in Spanish today. And what is probably even worse, I'm also going to read some short statements and sources in German, so I apologize in advance. I'm sorry that I didn't manage to translate the whole thing in English on time, so si no les importa voy a cambiar al castellano. Bueno, voy a hablar sobre las revueltas sociales en un contexto muy particular, que es el contexto del Sacro Imperio. Y para ponerles en contexto, me gustaría empezar hablando de un personaje muy concreto, que es una de las figuras más controvertidas de la historia de las revueltas en Alemania, de Götz von Berlichingen, conocido por su participación en la Guerra de los Campesinos. Götz von Berlichingen pasó casi toda su vida entre Suabia y Franconia, entre Berlichingen, a orillas del río Jagst, y Würzburg, Bamberg y Nuremberg, que son tres ciudades que están en la cuenca del río Main, en la zona de Franconia, Suabia. La vida de Götz von Berlichingen está llena de sobresaltos y de aventuras, entre otras cosas porque Götz von Berlichingen no solamente es una persona, sino que también es un personaje. El Götz von Berlichingen real murió con casi 80 años en el castillo de Hornberg y es recordado fundamentalmente, como les digo, por su participación en la Guerra de los Campesinos, donde capitaneó uno de los bandos rebeldes cerca de Würzburg, que es la ciudad de la que vamos a hablar hoy precisamente. El Goethe imaginario, salido de la pluma de Goethe, muere encerrado en la torre de Heilbronn y es recordado por lo que se conoce en Alemania hoy como el saludo suavo, que es un saludo muy poco académico, pero que merece la pena reproducir. En alemán, muy cortito, dice: Von Eher Kaiserliche Majestät habe ich wie immer schuldigen Respekt. Sag's ihm, kann mich im Arsch lecken. Es decir, dile a tu capitán, comenta que por su majestad imperial tengo como siempre el mayor de los respetos, pero a él, en relación al obispo de Bamberg, a él dile que me puede lamer el culo. Repito, poco académico, pero ha pasado a la historia como un saludo suave y un saludo que probablemente la persona no dijo jamás, pero el personaje sí. Bueno, la figura de Götz von Berlichingen, así como su famosa frase, han sido instrumentalizadas en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo. Este caballero, el caballero de la mano de hierro le llamaban, puesto que la perdió de un cañonazo en una batalla, ha jugado muchas veces el papel de un traidor a su clase social, de un traidor a su grupo, una especie de malinche, ¿no? O lo que sería una malinche en México. Según la perspectiva del que observe, la biografía de este caballero será la de alguien leal o la de un traidor, la de un rebelde o la de un demente. Esta imagen ambigua y algo polisémica proporciona un punto perfecto de partida para analizar la protesta, la movilización y la lucha política en la Alemania bajo medieval, en el Sacro Imperio en el siglo XV, aunque Goethe es realmente más del XVI. En este artículo, en esta charla particular, en este paper, me voy a centrar en los sucesos acontecidos entre la primavera y el verano de 1476, este año en concreto, en el que la pequeña localidad de Niklashausen, cerca de Würzburg, precisamente la localidad que vio los eventos que les acabo de contar, sufrió una revuelta importante. Esta zona, Würzburg, es la frontera natural entre Franconia y Suabia. Es la zona entre lo que hoy conoceríamos como los Länder de Baviera y de Baden-Württemberg.
y los eventos tuvieron lugar 50 años antes del evento que les acabo de relatar. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Así. Aquí tengo un PowerPoint, no sé si lo pueden ver. Sí que se ve, ¿no? Sí, 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 Vale, muy bien. vale, perfecto. Pues aquí tienen una imagen de Herbópolis, que es la ciudad de Würzburg, la ciudad de las especias, Herbópolis, o de las, viene de la crónica de Nuremberg, de Hartmann Schedel, y en el lado derecho pueden ver dentro de este mismo libro, la crónica de Nuremberg, de 1491, a Hans Böhm, al protagonista de la historia que les voy a contar a continuación, predicando. Al igual que la historia de Gotz von Berlichingen y su adhesión a la guerra de los campesinos, que tienen al menos dos lecturas, ¿no? La Alemania contemporánea y consecuentemente la producción científica y educativa en torno al tema de la protesta también toma la forma de un dios jano con dos caras, ¿no? Una mirando a cada lado. Alemania, incluso como la figura del dios romano, estuvo, como bien saben, hasta fecha bien reciente, dividida en dos partes, y la perspectiva historiográfica de cada una de estas partes difería bastante de la otra. La producción historiográfica de la República Democrática Alemana no siempre coincidía con la producción historiográfica de la República Federal. En el caso que nos concierne, vamos a hablar, repito, de los sucesos que acontecieron en la primavera del 1476, la peregrinación masiva de Niklas Hausen y la figura de su protagonista, de Hans Böhm, eh, han tenido varias lecturas. La historiografía más cercana al marxismo clásico ha tendido a explicar la revuelta como el primer conflicto de clase de la historia alemana. Esta perspectiva proviene en última instancia de la Guerra de los Campesinos de Friedrich Engels, de la tesis de Friedrich Engels, donde define los acontecimientos de 1476 como un ascetismo plebeyo y proletario, en contraposición con el ascetismo burgués y puritano, que tiene, según Engels, un carácter más económico y menos social. Un ejemplo práctico y relativamente reciente de la recepción de las tesis de Engels lo encontramos en los libros de texto que se utilizaban en la República Democrática Alemana. El manual de historia Volk und Wissen de la sexta clase de secundaria incluía la revuelta de Niklas Hausen en un apéndice que se llamaba Lucha de clases en Alemania entre 1470 y 1517. Otro libro, tienen aquí en la diapositiva, escrito por Max Steinmetz, también un libro de texto formativo, de carácter formativo, se titulaba Alemania desde 1476 hasta 1648. Es decir, Alemania desde lo que se consideraba la revolución burguesa temprana hasta la paz de Westfalia. No solamente en la República Democrática se hacían analogías entre este periodo y los movimientos revolucionarios modernos. En 1970, Rainer Werner Fassbinder, famoso director de cine de la Neue Deutsche Welle, dirigió The Niklas Hauser Fahrt, el viaje de Niklas Haus, una película de aspiraciones pedagógicas sobre el fracaso de una revolución en la que los peregrinos y los ascetas medievales se entremezclaban con guerrilleros latinoamericanos. Con el tirón de esta película, la República Democrática se aprovecharon para reeditar numerosos volúmenes de obras de ficción, como La bandera del flautista Hans, de Alex Wedding, y muchos libros, repito, no solamente de carácter científico, sino también de ficción. Bueno, ¿cuáles son las fuentes reales? Porque todo esto son relecturas posteriores. Hay bastante documentación, felizmente, sobre los sucesos de 1476. La documentación está conformada fundamentalmente por las cartas del arzobispo de Maguncia, Dieter von Isenburg, y del obispo de Würzburg, Rudolf von Scherenberg. También hay documentación del consejero Kilian von Bibra, correspondencia de los consejeros de Würzburg y de Nuremberg, que son dos ciudades muy importantes en este momento, y también por prohibiciones de peregrinación emitidas por diferentes señores seculares y eclesiásticos. Porque ya les adelanto que en esta pequeña localidad de Niklashausen se van a llegar a juntar miles y miles de personas. Hay otros documentos, como una carta llamada de Niklas Hauser-Fahrt, escrito en 1476 y editado después con silografías en 1490. Varios años después, muchas crónicas muy conocidas, algunas de ellas dan cuenta de los sucesos como el Liber Chronicarum, que les acabo de mencionar,
la crónica de Johannes Trithemius o la crónica de los obispos de Würzburg del famoso Lorenz Fries, ya escrita en el siglo XVI, o mejor dicho, editada en el XVI. La gran cantidad de menciones y de narraciones aparecidas muchos años después de los sucesos son una buena muestra del impacto que tuvo esta historia en el Sacro Imperio. Bueno, Niklashausen es una pequeña localidad, pensaba que había puesto una imagen reciente, pero no la tengo. Bueno, Niklashausen sigue existiendo, es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Berbach, muy cerquita de la ciudad de Würzburg. No se conoce con exactitud la fecha de fundación, pero la primera mención documental se remonta a 1178. Hoy apenas tiene 500 habitantes repartidos entre 6 calles y en el siglo XV el lugar era proporcionalmente igual de pequeño, era un pueblecito. Hoy, como entonces, el pueblo cuenta con una iglesia bajo la advocación de la Virgen María. La iglesia actual fue construida en el año 1518 y la iglesia que vieron los protagonistas de este episodio que les voy a relatar había sido construida en la primera mitad del siglo XIV. Su capilla ya era desde aquel momento un lugar de peregrinación regional. De hecho, en 1354 el Papa Inocencio VI había decretado en Aviñón una bula que garantizaba 40 días de indulgencia a los peregrinos de la zona. La región que rodea Niklashausen, que se llama el Círculo del Main-Tauber, son los valles que rodean la zona, está ubicado, como les digo, justo si miran un mapa entre Baviera y Baden-Württemberg, es decir, entre el espacio cultural francón y el espacio cultural de Suabia, que ya había sido escenario de las guerras husitas unos años antes, entre 1419 y 1434. También había sido o será escenario más tarde donde se desarrollarán parte de la Guerra de los Campesinos. En el año 1476 la población dependía del señorío de Würzburg, que era sede de uno de los obispados más importantes del sur de Alemania. El obispo de Würzburg, a su vez, estaba subordinado al arzobispo de Maguncia, de Mainz, que además de tener un amplio poder religioso, también tenía un amplísimo poder secular, porque como saben, ese territorio era lo que se llama en alemán un Erzstift, es decir, que era un príncipe elector, era príncipe elector del Sacro Imperio. La mayor parte de los residentes vivía en este momento de la agricultura y de la ganadería y también de la explotación de piedra arenisca, que es un material, si han visitado el norte de Baviera, es un material que se utilizaba mucho para la construcción de casas. El clima, como sabe cualquiera que haya vivido en la zona, es muy frío y el invierno de 1476 no fue una excepción en este sentido. De hecho, no fueron pocos los agricultores del sur de Alemania que sufrieron las penosas consecuencias de una larga temporada de heladas y de nieve, es decir, que la actividad económica de la zona estaba más bien paralizada. En la primavera de ese mismo año, un tamborilero y pastor de ovejas llamado Hans Böhm tuvo una visión de la Virgen María que le dijo que Dios y que Jesucristo estaban enfadados con la humanidad y que habían provocado un temporal de frío para castigarla. Solamente la intervención a través de Böhm iba a ser capaz de redimir al mundo. El hasta entonces anónimo campesino Hans Böhm, Hans Beheim, se instaló a las puertas de la iglesia de la Virgen María y empezó a predicar. Y así empieza el movimiento de protesta. Como vemos, la oportuna aparición de la Virgen se unió a una serie de sucesos y de estructuras que convirtieron los acontecimientos que se desarrollaron a continuación en unos episodios en un episodio que es consecuente con el tiempo largo, con el Lunge Durée del Taubertal. Bueno, ¿quién era Hans Böhm? ¿Quién era este personaje? Hans Böhm es, como digo, un pastor y un tamborilero, así le conocen las fuentes, nacido en la década de 1450 en una localidad muy cercana a Würzburg. Casi todo lo que sabemos sobre su vida y sobre su profesión, eh, sobre su vida anterior a los sucesos de 1476, proviene de fuentes y de crónicas posteriores. En lo que concierne a su discurso, no solamente disponemos de mucha más documentación, sino que además las fuentes más importantes son escritas justo en el momento en el que él empieza a predicar en la iglesia de la Virgen. En todos los casos, y sea cual sea la forma de escribirlo, el apellido del pastor es lo primero que llama la atención. Y es que se llama Böhm, es decir, P o con umlaut, no he tenido la audacia de escribirlo en el PowerPoint, pero bueno, B-O-H-M, igual que Beheim, igual que Behem, son muchos los personajes conocidos de la zona que tienen ese apellido, que parece indicar la posible, la probable procedencia bohemia del individuo y por lo tanto su posible relación, su posible vinculación por esta vía con la doctrina husita, que no es una tesis que esté absolutamente asentada.
Los primeros datos sobre ese oficio previo a la predicación los encontramos en el Liber Chronicarum de Hartmann Schedel, donde se define al personaje como un animalium brutorum pastor, es decir, un pastor de ovejas, un pastor de animales. A partir de este dato, casi todas las crónicas posteriores se harán eco de la afirmación. Su faceta artística y musical es conocida desde el principio, ya que lo primero que hace, tras tener una serie de visiones y de sueños reveladores en los que se aparece la Virgen, es quemar su timbal, es decir, hace una hoguera de las vanidades enfrente de la iglesia y quema su timbal enfrente de todos los vecinos de Niklashausen para a continuación comenzar su prédica sobre la necesidad de una reforma espiritual. En pocas semanas, el otrora desconocido campesino, un jovenzuelo, como le llaman las crónicas, desconocido y en principio con poca relevancia, se convierte de repente en un joven profeta y en un mensajero de la Virgen, que quema su timbal, y esa quema es imitada por cientos de personas que, siguiendo su ejemplo, encenderán numerosas hogueras de las vanidades para quemar juegos, zapatos, juegos de villas de cinturón, perdón, incluso las trenzas recién cortadas de las mujeres. El mensaje de Hans Böhm es notablemente rompedor y se ha conservado felizmente a través de los registros escritos por algunos de los notarios y de los testigos que el obispo de Würzburg envió a Niklashausen cuando vio que la aparición mariana se le iba de las manos. Son particularmente ilustrativos los 19 puntos principales recogidos por estos oidores en el discurso de Böhm, que ya rodeado de miles de personas en este momento, dio el día 2 de julio, está fechado el 2 de julio del año 1476. Merece la pena leer el texto, que lo he traducido directamente de la fuente alemana que se conserva en una copia del siglo XIX. La original se perdió en un incendio. Bueno, dicen los oidores, para empezar, se atreve a predicar ante el pueblo sin parar y dice a las masas lo que se describe a continuación. La Virgen María, Madre de Dios, se le ha aparecido y le ha revelado la ira de Dios contra la humanidad y en especial contra los sacerdotes. Igualmente le ha explicado cómo Dios va a castigar a los pecadores congelando el grano y el vino el día de la crucifixión, pero él lo ha detenido gracias a sus oraciones, es decir, el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. De cómo la gracia de Dios se ha extendido por esta región más que en Roma y más que en ningún otro sitio. De cómo el que peregrina al Taubertal obtiene indulgencia plena y cuando muere va directamente al cielo. Que el que no puede acudir a la iglesia debido a que esta es pequeña va a recibir igualmente indulgencia, que si hay un alma en el infierno, él es capaz de sacarla con sus manos de allí, de cómo el emperador es un malvado y el papa no es nadie, de cómo el emperador otorga el cobro de impuestos y de aduanas a príncipes, condes y caballeros por encima del común. Igualmente dice que los clérigos tienen muchos privilegios y que no debería ser así, no deberían tener más que el resto. De cómo dentro de poco los religiosos cubrirán sus tonsuras con la mano para que no se les reconozca, de cómo los peces en el agua y los animales salvajes en el campo deberían ser comunales, de si los príncipes eclesiásticos y seculares, los condes, los caballeros tuvieran tanto como el común tendrían suficiente y eso debería suceder, de cómo por esto los príncipes y los señores deberían trabajar para obtener un sueldo diario. Afirma que el Papa lo tiene en muy poca consideración y así como al emperador, y que si estos son píos al final de sus días irán al cielo, y si son malvados al infierno, pero que no hay un purgatorio, Fegefeuer en la fuente original. Que los judíos son mejores que los religiosos y que los estudiosos de las escrituras, y que si encontraban un sacerdote con fe irían a su casa, que cuando se juntan los clérigos y uno da un sermón, este va hacia ellos para llenarle los oídos de los colegas balbuceando que ahora todo está bien. Que los sacerdotes dicen que yo soy un hereje y que me quieren quemar, pero si ellos supieran de verdad lo que es un hereje, se darían cuenta de que lo son ellos y no lo soy yo. Y si me queman como hereje, se darán cuenta de lo que han hecho y la culpa caerá sobre ellos. Spoiler alert, lo queman como hereje, pero bueno. La iglesia, dice, es del pueblo, folk, y esta es una iglesia a la que hay que peregrinar, a Niklashausen, y de que la Madre de Dios quiere ser honrada allí, en Niklashausen, más que en ningún otro lugar. Que la excomunión no es nada y que los sacerdotes separan matrimonios cuando solamente Dios puede hacerlo. Todo esto y mucho más ha sido presenciado, escuchado y escrito por notarios y testigos. Lamento la lectura extensa de la fuente, pero me parece que es una fuente potentísima y que merece la pena poner encima de la mesa. Los reclamos de Böhm se pueden dividir en 4 bloques fundamentales, como pueden ver. Primero, las declaraciones sobre sí mismo. La Virgen se le ha aparecido a él,
él es capaz de interceder, es capaz incluso de llegar a hacer actos milagrosos, ¿no? Como sacar almas del infierno, intermediar entre lo divino y lo humano. El segundo bloque son las declaraciones tan potentes que hace sobre el clero. De nuevo, a través de la Virgen le ha sido revelada la ira de Dios contra los religiosos, que se comportan como herejes y son calificados incluso como peores que los judíos en el texto. El predicador critica sus privilegios y reclama una iglesia del pueblo. Además, amenaza a los clérigos de forma implícita al decir que dentro de poco van a tener que tapar sus tonsuras. De hecho, conservamos una canción que cantaban algunos de los peregrinos que se agruparon en torno a la iglesia, eh, que cantaban en alemán, decían: Nur wollen wir es Gott vom Himmel klagen, dass wir die Waffen müssen schlagen. Es decir, traducción poética al castellano sería: ahora al Dios del cielo le queremos demandar agarrar a nuestros curas para poderlos matar. Eso iban cantando muchos de los peregrinos cuando iban viendo a Nicholas Hausen, ¿no? El tercer bloque de declaraciones son de tipo teológico. La excomunión no es nada y solamente Dios puede separar un matrimonio y el purgatorio no existe, llega a decir. Y luego hay un cuarto grupo de declaraciones que son las de tipo político y social, podemos decir, ¿no? El emperador y el papa son malvados e insignificantes, afirma. Además, tanto ellos como el resto de señores seculares y seglares tienen una cantidad excesiva de privilegios, someten al común con impuestos, aduanas, pontazgos, etcétera. Incluso reclama el uso comunal de la pesca y de la caza, algo que no es nuevo, ¿no? Es posible que de todos los movimientos medievales de la zona, en el contexto de esta región, este sea uno de los más radicales. El discurso de Böhm, siendo singular y siendo bastante rompedor en muchos puntos, sí que recurra a algunos reclamos husitas en algunos aspectos, que como les digo ya habían estado en la región con anterioridad, ¿no? De los famosos 4 puntos de Praga que se promulgaron en 1420, el discurso de Niklas Hausen coincide al menos en 3 de ellos: en la libertad de prédica, en la abolición de los privilegios seculares para la Iglesia y en el castigo de los pecados mortales sin distinción de rango. Es importante recordar el contexto, y es que 5 años antes de estos sucesos de Niklas Hausen, el trono de Praga acaba de ser ocupado por Jorge de Podiegrad, que es un rey husita, es el único rey husita que va a haber en estos momentos. No está Borita, es un utraquista, pero había despertado de nuevo el fantasma de la herejía en Bohemia. Con independencia de que Hans Böhm estuviera o no o influido por la ideología husita, es llamativo que un pastor de ovejas originario de un pueblo tan pequeño y además tan joven poseyera una dialéctica tan enérgica y tan eficaz como indican las fuentes, y que además tuviera los conocimientos necesarios para seducir a un público tan amplio. La crónica de Erfurt de Konrad Stolle nos comenta que es posible que tuviera influencia por detrás, que hubiera un par de párrocos que le chivaran la parte teológica, ¿no? Se habla de uno de los sacerdotes que hay en el pueblo y se habla de un vegardo, del vegardo barbudo o del barbudo, que le habría hecho cometer este error, ¿no? Este Irrtum, dicen las fuentes alemanas. Según se afirma, estos 2 personajes anónimos son los que probablemente más han influido a Niklas, a Hans Böhm. Es sabido que el monje barbudo al que se refieren estos documentos era un ermitaño que había estado viviendo durante un tiempo en una de las cuevas naturales de piedra arenisca. Como ya les he comentado, hay mucha piedra arenisca en las zonas y una de las consecuencias de la existencia de esa piedra es que hay muchos refugios naturales, muchas abrigos rocosos y cuevas donde se refugiaban antaño numerosos monjes e iluminados. Eh, es posible que alguno de los religiosos que les comento conociera la reciente obra de Savonarola, las luchas antiheréticas de Juan Carpistiano, o que según Lorenz Fries, el cronista de los obispos de Würzburg, fue la máxima inspiración para Böhm, pero es algo difícil de creer si, como parece, su discurso tomó puntos prestados de los movimientos husitas. Sea como fuera, la región de Würzburg ya había sido escenario de otras revueltas y de movimientos reformadores años antes. En el año 1429, por ejemplo, fue juzgado y ejecutado en la ciudad de Lauda, muy cercana a Niklashausen, el hereje Johannes Ruger, que llevaba tiempo predicando contra la adoración de los santos y de la Virgen, es decir, justo todo lo contrario a lo que hacía Hans Böhm. Unos años más tarde, en 1447, fueron detenidos en la zona más de 100 seguidores de las doctrinas husitas y fueron ajusticiados en Würzburg. Y en la vecina Schwäbisch Hall, también muy cercana a Würzburg, al menos 100 niños
habían sido enviados a peregrinar a Saint-Michel-sur-Mer en Normandía para inspirar a los pecadores. Es decir, que es una zona donde ya se habían dado movimientos más o menos similares, ¿no? Bueno, el caso es que al menos desde comienzos de la primavera del año 1476, la noticia de la aparición de este personaje, de Hans Böhm, se había extendido muy rápidamente por toda la zona sur del Sacro Imperio y había llegado incluso a zonas muy alejadas. Según afirman las crónicas, fundamentalmente la de Lorenz Fries, la gente llegaba de todos los rincones del centro y del sur de Alemania y llegaron a acumularse hasta, dice esta fuente, 30.000 o 40.000 personas, lo cual a bote pronto parece una barbaridad, teniendo en cuenta que la ciudad de Würzburg en este momento no debía superar las 5.000. Se comenta además que se llamaban entre ellos hermano y hermana, igual que hicieran los husitas y de la misma manera que muchos años después harán las uniones Bundschuh en Alemania. Repito que según la crónica que se lea se habla de 3.000, de 30.000, de 40.000, aunque probablemente las cifras más acertadas estén en torno a los 10.000 o 15.000. De cualquier manera, una barbaridad de gente. Muchos de los viajeros venían precisamente de estas dos ciudades, de Würzburg y de Nuremberg. Otras localidades nombradas en las fuentes son Aschaffenburg, Schwäbisch Hall, Coburgo, Ansbach, Bamberg, es decir, ciudades de Franconia y de Suabia. Pero hay peregrinos que llegan incluso del norte de Alemania. Sabemos que fueron muchas las personas que salieron de estos núcleos porque las autoridades, alarmadas por las partidas, escribieron varias cédulas prohibiendo la peregrinación al lugar. De hecho, se percibe un aumento exponencial de la documentación a partir de comienzos del mes de julio, cuando Hans Böhm formula su famosísimo discurso en los 19 puntos que les acabo de leer, ¿no? Podemos suponer que muchos acudieron animados por una promesa de indulgencia plenaria, pero otros muchos marchaban simplemente para ver al mensajero de la Virgen, convencidos de que podrían reponerse de problemas de salud, de recuperar el habla, la vista u otras afecciones. Hay un poema de la época que también se conserva, que se llama De Niklas Hauser Fahrt, escrito justo ese mismo año, en 1476, y que dice, directamente en castellano, les traduzco, dice: ha tenido que haber milagros, aunque en el fondo no haya habido ninguno. De hablas, parálisis y cegueras, en el fondo no se puede saber la realidad, dice esta canción, ¿no? En lo que concierne a los milagros y a las curaciones, el propio duque de Baviera, el duque Ludwig von Bayern, encargó una comisión ese año a profesores de teología de la Universidad de Ingolstadt para que desmontaran las teorías y para poder detener el creciente interés por Niklas Hausen de los campesinos del sur de Baviera. Bueno, ¿cómo termina toda esta historia? La peregrinación a la parroquia de la Virgen de Niklashausen, con toda su dimensión religiosa y política, se convertirá en una marcha de protesta cuando en la mañana del 13 de julio el joven pastor es apresado y es llevado en secreto al castillo de Würzburg. A partir de este momento, las autoridades, temerosas de la dimensión que ha cobrado el peregrinaje y alertadas tanto por el discurso de los líderes como por los cantos y las reclamaciones de los romeros, deciden actuar rápido y cortar el problema de raíz. Las miles de personas que se hallan concentradas en Niklashausen deciden en su mayoría dejar mujeres y niños allí y marchar con velas y estandartes hacia Würzburg, a 30 kilómetros andando, para exigir la liberación del joven. Según Kilian von Bibra, entre el día 14 y el día 15 de julio llegan a juntarse unas 12.000 personas delante de la fortaleza de Marienberg, que aún se puede ver en Würzburg, y una cantidad entre 2 y 3 veces superior a la población de Würzburg en estos momentos. Sabemos que no solamente acudieron artesanos y campesinos, sino que había al menos 4 caballeros, entre ellos uno llamado Konrad von Thunfeld, que va a ser el representante, el que represente a la marcha a la hora de hablar con las autoridades de Würzburg. Una vez llegan al castillo, trasladan la petición de que el joven profeta sea liberado y tras una corta negociación, las autoridades de la sede obispal argumentan que tanto Böhm como a la mayoría de los allí presentes le deben obediencia al obispo y nada más, y que además el obispo de Würzburg simplemente quiere escuchar personalmente el mensaje del predicador. A pesar de que la multitud congregada estaba desarmada y, según indican la mayoría de las fuentes, no mostraban ninguna actitud violenta o desafiante, la marcha va a terminar inevitablemente de manera brutal y sangrienta. Una vez el último emisario del obispo
ha regresado intramuros a la ciudad de Würzburg. Los peregrinos reciben una salva de cañonazos desde las murallas que provocaron la muerte de decenas de personas y provocaron decenas de heridos. Después del ataque, al menos 100 personas fueron apresadas, 108 dicen exactamente la crónica de Lorenz Fries, y fueron encerradas en las torres de Marienberg. Apenas 4 días más tarde, y con la mayoría de los miembros de la marcha de regreso a sus casas o dispersados al otro lado del río, Hans Böhm es condenado a morir en la hoguera por hereje. Otros 2 peregrinos van a ser ajusticiados con él. Un campesino que la noche del arresto del predicador había dicho en voz alta a todo el mundo que la Virgen le había encomendado matar al obispo y a todos los sacerdotes, y otro individuo que había sido el instigador principal de la marcha sobre Würzburg tras declarar que la Santísima Trinidad así lo reclamaba. El caso es que Hans Böhm y estos 2 acompañantes, estos 2 instigadores, van a ser ajusticiados el 19 de julio, estos 2 decapitados, mientras él, a una cierta distancia, se va a consumir entre las llamas como unos meses antes hiciera su timbal. Para cortar el problema de raíz, los restos de Hans Böhm fueron arrojados al río para evitar la aparición de reliquias, y un año más tarde, Dieter von Isenburg, el arzobispo de Mainz, el Kurfürst, ordenó destruir la ya muy conocida iglesia de la Virgen. Bueno, Hans Böhm, para concluir esta charla, como vemos, es una persona real que está recogida de las fuentes, pero Hans Böhm, al igual que Götz von Berlichingen, también se va a convertir en un personaje. En este caso va a ser recordado en la literatura alemana más tardía como el flautista Hans, más concretamente como el soplagaitas de Niklas Hausen, el Sackpfeife von Niklas Hausen, que es uno de los necios retratados en el famosísimo libro de la nave de los necios de Sebastian Brandt. De esta manera su imagen va a quedar asociada en la literatura bajomedieval y moderna del Sacro Imperio con la de un músico, con la de un tamborilero, un soplagaitas, un bufón, un lenguaraz, ¿no? Mucho más tarde, entre los siglos XIX y XX, la historia de esta rebelión fue rescatada, como ya hemos visto al inicio de mi charla, por muchos historiadores y pensadores alemanes, ávidos por demostrar que no solamente Francia e Inglaterra tenían una tradición revolucionaria, poniendo de manifiesto quizá que a lo mejor Walter Benjamin tenía razón cuando decía en sus tesis aquello de que el materialismo histórico puede enfrentarse a cualquiera siempre y cuando tome a la teología a su servicio, que es fea, pequeña y no debe dejarse ver en absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much for your very interesting paper. And now we'll have Eduardo Juncosa Bonet. He is professor at University Complutense de Madrid. It's well known for many of us, and is a specialist about the relationship between civil power and ecclesiastical power, but also about political theory and political practice in the late Middle Ages. So thank you very much also, and we can begin. You can begin. Thank you very much, Professor Villar. Let me share my presentation firstly. Can you see it? Yes. Perfect, thank you. Bien, no quisiera empezar sin expresar en primer lugar mi agradecimiento a los profesores Hermina Villar y Rogerio Tostes por haberme invitado a participar en este interesante seminario. Antes de entrar estrictamente en materia, voy a plantear una introducción que permita comprender mejor el contexto histórico en el que nos vamos a situar, fijando así algunas de las claves explicativas de la rebelión y los actos de resistencia frente a la voluntad real que iremos relatando a lo largo de los próximos minutos. Cabe recordar que las últimas horas de vida del rey Martín el Humano fueron absolutamente frenéticas.
El primogénito destinado a sucederle, Martín el Joven, rey de Sicilia, había fallecido hacía pocos meses tras su importante victoria en la batalla de Sanluri, hecho que sumió al monarca catalán-aragonés en una profunda tristeza y desánimo. El nieto bastardo, al que tanto amaba, Frederic, aún no había sido legitimado por el Papa, y el matrimonio in extremis con Margarita de Prades no parecía dar ningún fruto, por lo que era absolutamente apremiante resolver la espinosa cuestión de la sucesión al trono. Hacía meses que las Cortes catalanas reunidas en Barcelona insistían en ello, pidiendo al monarca que convocase también a los aragoneses y valencianos para tratar sobre el asunto. Pero los progresos al respecto fueron mínimos, por lo que todo se acabó precipitando poco antes de producirse el óbito real, y con él la extinción de la dinastía. En este contexto de incertidumbre, varios de los pretendientes al trono enviaron embajadas ante el rey para intentar convencerle, pero ninguna alegación tuvo el éxito esperado. El traspaso de Martín I se produjo hacia el mediodía del día 31 de mayo del año 1410, en la cámara llamada de la Abadesa del monasterio de Santa María de Valldonzella, en Barcelona, según se detalla en el correspondiente proceso de corte. Tienen en pantalla. Al margen de la documentación conservada, también la cronística da constancia del hecho, sin ofrecer muchos datos concretos, pero sí bastantes juicios de valor, como puede comprobarse por las críticas apreciaciones del cronista Pere Tomic. Dice: este rey de Aragón quiso hacer su fin según había tenido su vida, pues siempre había hallado gran placer que en sus reinos hubiese divisiones, y así quiso que siguiera pasando después de su muerte, al dejar la sucesión de sus reinos y tierras a la justicia, sin haber querido declarar su intención. Había durado su casa 587 años. El día 29 de mayo, tras cenar en abundancia y haber pasado muy mal la noche, el monarca enfermó gravemente. Al día siguiente, casi al filo de la medianoche, una delegación de las Cortes de Barcelona, encabezada por Ferrer de Gualbas, se desplazó hacia el referido monasterio con objeto de instar al rey a declarar sucesor. Por la mañana, mientras el rey agonizaba, Gualbas se presentó nuevamente ante el monarca para levantar acta pública de su voluntad de que la sucesión se realizara por justicia, a lo que el rey respondió hasta en 3 ocasiones «hoc», es decir, sí, falleciendo poco después. La autenticidad de dicho documento había sido puesta en cuestión por parte de algunos historiadores contemporáneos, pero el cuaderno original, más allá de su traslado notarial, fue localizado hace algo más de una década por Jaume Riera, encuadernado en un volumen misceláneo de la serie Generalitat del Archivo de la Corona de Aragón, siendo publicado y analizado en un artículo bastante reciente publicado por Carlos López, el director de dicha institución. El hallazgo del referido cuaderno ha permitido demostrar que hubo realmente una intensa actividad jurídica en torno al monarca moribundo. El acta con la última voluntad del rey Martín tuvo una importancia capital en el desencadenamiento de los sucesos del prolongado y conflictivo interregno que se abrió tras el óbito del monarca, pues con su muerte sin sucesión por línea directa, masculina y legítima, se extinguía también, como hemos dicho, la dinastía de la Casa de Barcelona. Fue un periodo de 2 años en los que, tal como rezan las fuentes, no teníamos rey y las gentes iban a rienda suelta. Las intensas luchas banderizas que se desataron entre los partidarios de cada uno de los pretendientes al trono han sido analizadas con bastante profundidad para cada uno de los territorios cismarinos de la corona catalana-aragonesa. Pienso, por ejemplo, en los estudios de los profesores Antoni Furió, Flosel Sabaté, Carlos Laliena y Rafael Narbona, o en la tesis doctoral de Sandra Cáceres, por ejemplo.
No voy a exponer los detalles concretos, más allá de afirmar que los dos candidatos que contaron con mayores apoyos para convertirse en rey fueron Jaime, conde de Urgell, cuñado del rey Martín y con parentesco de tercer grado con la dinastía en línea colateral por vía masculina al ser bisnieto del rey Alfonso el Benigno, y el infante Fernando de Antequera, Fernando de Trastámara, sobrino de Martín el Humano, y con parentesco de segundo grado con la dinastía en línea colateral por vía femenina al ser nieto de Pedro el Ceremonioso. A pesar de que Jaume d'Urgell había sido nombrado lugarteniente y procurador general, el monarca revocó sus nombramientos pocos días antes de morir, y finalmente fue el infante Fernando el elegido por los 9 compromisarios de Caspe, siendo proclamado como nuevo rey el 28 de junio del año 1412, hecho que supuso la entronización de la dinastía Trastámara, reinante en Castilla desde hacía varias décadas también en la corona de Aragón. Así fue como se notificó a los miembros del Parlamento General de Cataluña, quienes hicieron extensiva la noticia a una amplia nómina de destinatarios del Principado. Dichas 9 personas hoy, 7 horas después de mediodía, nos han dado a conocer la bienaventurada publicación que han hecho por justicia del muy excelente príncipe don Fernando, infante de Castilla, quien es nuestro verdadero rey y señor. Oh publicación de gran fidelidad largamente deseada, oh trascendente alegría y consuelo, oh reposo singular de la cosa pública, oh salud de fidelidad y naturaleza. Lenguas ni escrituras no bastan para manifestar tanta gracia recibida. Sin embargo, la sentencia de Caspe no fue tan bien acogida por el conde Jaume d'Urgell y sus fervientes partidarios, hasta el punto de que el noble, tras algunos titubeos, expresó al monarca que no le tenía por rey ni por señor, puesto que consideraba el reino como propio y que se lo querían arrebatar de malas formas. Tal obstinación del conde acabó derivando en una abierta rebelión que tuvo por escenario la capital de sus dominios, la ciudad de Balaguer. Tras varios meses de asedio y al no recibir el apoyo de las tropas extranjeras que venían en su auxilio, el conde finalmente se rindió rogando al rey perdón, merced y misericordia. Fernando I se avino a ello, según sus propias palabras, más por piedad que por rigor de justicia, a pesar de las inquinas, engaños y malvadas obras concebidas con diabólica astucia a fin de sembrar infidelidad y rebelión. Eximido, pues, de la pena capital, la mutilación y el exilio, el conde fue encarcelado y sus propiedades requisadas. El monarca quiso hacer derrumbar una parte de la muralla de Balaguer como símbolo de su victoria, pero los representantes municipales expresaron su oposición, alegando que la plaza no había sido asaltada y conquistada por la espada, brindándole la posibilidad de hacer su entrada a través de uno de sus portales, a lo que el rey acabó accediendo. Si bien la madre, la esposa y las hijas del conde d'Urgell fueron perdonadas en un primer momento, justo un año después de la finalización del sitio de Balaguer, el rey ordenó la detención de las damas Urgell y se inició un proceso contra la condesa madre y sus cómplices, siendo acusada de haber jugado un papel principal en hacer cometer a su hijo la rebelión que encabezó, y tras probarse que no solo intentaba lograr la liberación del conde Jaume para que encabezara una nueva insurrección que desencadenase una guerra civil, sino que, según palabras del propio rey, también había tratado y usado de hechicerías, venenos y otros ingenios contra humana natura para intentar asesinarle. Puede que fuesen meras habladurías, pero tales acusaciones coincidieron con el inicio de los problemas renales del monarca y tuvieron como consecuencia la prisión permanente para la condesa madre. Mientras se produjo el asedio de Balaguer, estaban celebrándose Cortes catalanas en Barcelona, al frente de las cuales estuvo el primogénito real mientras duró el asedio.
Dicha asamblea había sido inaugurada con una proposición bastante breve y seca del rey Fernando, solicitando un subsidio que le permitiese, según dice, vivir según nuestro estado requiere, a la cual los estamentos respondieron limitando mucho las expectativas y demandas del nuevo monarca, solicitando el respeto y aumento de los privilegios del Principado. Sin haber podido consolidar todavía su poder y en plena rebelión del conde d'Urgell, Fernando I tuvo que acceder a la mayoría de las peticiones presentadas por los representantes de la tierra. Al tratarse de una circunstancia excepcional, al margen del proceso del protonotario, donde se describe el desarrollo de las sesiones, contamos con el fluido intercambio epistolar entre el rey y el infante Alfonso sobre las tensiones que se generaron y que se registraron solo parcialmente en el proceso oficial. Así, por ejemplo, el primogénito se quejaba del trato recibido por los representantes eclesiásticos que se negaban a aceptar la nómina de jueces elegidos para tratar los agravios al acusarles de parciales, dice el infante, recibiendo cada día grandes gritos, reproches y lamentaciones por su parte. Del mismo modo, denunciaba la lentitud y las enormes resistencias en la toma de decisiones urgentes, tales como un préstamo apremiante al rey, la entrega de vituallas para los asediantes o la activación del usache princeps-namque. Dice, considerando vuestra necesidad y la arduidad del caso en que os encontráis, y viendo las dilaciones y maneras de las cortes, las cuales vos, señor, no ignoráis, estoy muy apenado. En lo relativo a los usos asamblearios, el infante se mostraba sorprendido porque los estamentos alegaron que en las cartas dirigidas por el rey a los congregados en las cortes les mandaba realizar determinadas cosas, cuando, según dicen, nunca los reyes de Aragón del pasado, a ninguna corte o estamento de ella, no acostumbraban a mandar, sino a rogar, hecho que se consideraba lesivo, mostrándose dispuestos a tolerarlo únicamente si había sido por inadvertencia. Los otros dos asuntos que dieron lugar a mayores tensiones tenían que ver con la Diputación del General de Cataluña, es decir, la delegación permanente de las Cortes, que progresivamente fue adquiriendo cada vez más importancia política al recibir el encargo de defender las libertades constitucionales y las leyes del Principado, y la traducción a lengua romance de los Usatici de Barcelona y las constituciones catalanas. Sobre la primera cuestión no voy a entrar con demasiada profundidad, remitiendo únicamente a la reciente tesis doctoral de Pere Ripoll, la cual demuestra que la redacción del Llibre dels 8 senyals, la imagen que tienen en pantalla, un volumen recopilatorio de la normativa y la jurisdicción embrionarias de la institución, fue utilizada como respuesta a las amenazas de la monarquía de suprimir o rebajar las competencias de dicha diputación. De hecho, se trata de una fuente donde se especifica que la Generalitat es una institución surgida de un proceso de emancipación estamental capaz de limitar o incluso vetar la intervención real en diversas materias. La cuestión de la traducción al catalán de la legislación antigua generó desavenencias porque el rey pretendía que los traductores tuviesen el derecho de corregirla o matizarla, contestando los brazos que lo único permitido era cotejar los originales, dicen, sin mutar sustancia, letra ni dicción. Estando muy próxima a la ruptura, las Cortes de Barcelona se acabaron licenciando, según el primogénito, con gran concordia y unidad y gran placer de todos. Pocos meses más tarde, el rey Fernando convocó unas nuevas Cortes catalanas que se reunieron en Tortosa y en Montblanc. El propio hecho del traslado de sede ya fue motivo de disensiones con el rey, así como también lo fueron los derechos de representación de los estamentos y sus miembros, llegándose incluso a poner en discusión la legitimidad de la convocatoria, al haberse hecho desde el Reino de Aragón y no en tierras del Principado de Cataluña.
Entre otras cuestiones, la proposición regia expuso con detalle los acontecimientos principales del sitio de Balaguer, justificando los importantes gastos a los que se tuvo que hacer frente, así como las razones que llevaron a la convocatoria del Princeps Namque. Aludía a todo ello el rey para exponer que debido a la disminución y alienación del patrimonio real, no podía satisfacer la devolución del préstamo concedido en la anterior asamblea, solicitando que fuesen canceladas las obligaciones contraídas. La respuesta de los brazos fue la presentación de toda una serie de capítulos que el monarca, al considerarlos demasiado lesivos para la dignidad real, no aprobó, hecho que determinó el fracaso de estas Cortes. Según narra Peretomic en su crónica, al negarse a aceptar tales normas, el rey se dejó decir algunas palabras muy gruesas en presencia de todos, las cuales se niega el cronista a reproducir por su gravedad. En todo caso, tampoco quedaron reflejadas en el proceso del protonotario. De hecho, habiéndolas pronunciado uno de los síndicos de Barcelona, quizá podrían hallarse en el proceso familiar del brazo de las ciudades. Antes de disolverse las Cortes, todavía se presentaron algunas protestas destacadas por parte de los brazos eclesiástico y real en relación con la creación del Principado de Girona en favor del primogénito real o del síndico de Tortosa en defensa de las costumbres y privilegios de la ciudad, negándose a aceptar nada que se estipulase en su contra. Dice claramente, «nei consent and expressament i dissent per conservació dels dits privilegis, costums i llibertats, usos, drets i prerrogatives». Por todo ello, considero que podrían tener bastante credibilidad las palabras que Lorenzo Valla, el humanista, puso en boca de Fernando de Antequera relativas a su poder como rey y a la terquedad e infidelidad de los catalanes. Según Valla, dice el rey, «Reinamos casi en precario, y no se me escapa que nuestra autoridad pesa poco entre los otros reyes y que en cierto modo hasta la desprecian. Y cuando tenemos que pedir a nuestros pueblos recursos para la guerra y otras cosas importantes, dependemos de su arbitrariedad. Verdaderamente, cuando pienso en el reino de mi padre, es decir, Castilla, y lo comparo con este, aquel sí parece un reino y este una procuraduría. Y después dicen que los catalanes son más fieles al rey que los otros pueblos. Si lo pensamos bien, veremos que son más fieles a sí mismos que a su rey. Estos no se rebelan para quitar al rey sus derechos. Dicen que se los compraron. Omito decir qué fraude hubo. He aquí la fidelidad para con sus príncipes digna de admiración. No tienen oro para atender las necesidades de su rey, pero sí lo tienen para arrebatarle su dignidad. Pero salvo que la muerte me aparte de mis propósitos, instauraré y restauraré la dignidad debida al rey, que ahora está por los suelos y totalmente hundida. Fijémonos en un último caso especialmente relevante, hasta el punto de llegar a adquirir la consideración de mito que tuvo lugar poco antes de la muerte del rey Fernando I. Estando el monarca en Barcelona, a fines de febrero del año 1416, surgió un fuerte conflicto a raíz del pago del impuesto llamado del vectigal, que gravaba la venta de carne y pescado fresco, el cual los compradores del rey se negaron a satisfacer. Ante la actitud hostil del monarca, los representantes municipales se reunieron y acordaron volver a insistir en el asunto y reclamar el pago del tributo en cuestión. El acuerdo mantuvo la exigencia del pago y se reforzó con una declaración solemne de los contraventores como enemigos de la ciudad. Finalmente, la tasa exigida fue pagada por el vicecanciller, pero acarreó el enojo y la ofensa del rey, que poco después de los hechos decidió abandonar Barcelona. Cuando los magistrados fueron a besar la mano del monarca antes de su partida, no se lo permitió, mostrando así su rechazo. Pocos días más tarde, hallándose en Igualada, el rey falleció.
En pocas ocasiones, un episodio con una solución relativamente rápida y discreta ha sido utilizado y engrandecido por todas las líneas historiográficas posteriores, desde los humanistas hasta el romanticismo nacionalista. En realidad, la relevancia del caso no está tanto en el hecho en sí, como en la interpretación que se ha hecho del mismo y en la transformación de dos personajes históricos convertidos en modelos de dos dinámicas políticas antagónicas. La solidaridad de toda una ciudad, ejemplo de las virtudes políticas de la tierra y sus instituciones, personificada en la figura del conseller Joan Fiveller, se convierte en una eminente amenaza contra el poder real, una osadía increíble en palabras del cronista aragonés Jerónimo Zurita. A pesar de que la mayoría de los miembros del patriciado urbano fueron favorables a la entronización de Fernando de Antequera, en este caso concreto, los consellers de Barcelona ejercieron la virtud del buen gobierno ciudadano, defendiendo y haciendo respetar los derechos y las costumbres políticas. La resistencia encabezada por Joan Fiveller se convirtió en el exponente de la perseverancia y fortaleza de una ciudad que actuaba con espíritu colectivo hasta sus últimas consecuencias, anteponiendo la libertad a sus propias vidas. Según la versión de los hechos relatada por Bruniquer, el conseller Joan Fiveller afirmó al rey que los barceloneses estaban resueltos a sufrir con buen ánimo la muerte antes que dejarse perder sus privilegios. La historiografía, acompañada por pinceladas retóricas y legendarias, acabó transformando la figura en modelo. Precisamente por ello, y después de varias centurias, se decidió que una escultura de Joan Fiveller presidiera, junto con otra de Jaime I, considerado el padre de las libertades ciudadanas y origen de la institución municipal barcelonesa, la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, convertido en el héroe que advierte de los peligros del absolutismo en pleno contexto centralizador a mediados del siglo XIX. En realidad, según el proyecto original, en las hornacinas debería haberse situado las efigies de Hércules y de Minerva, representantes de la fuerza y la virtud como atributos superiores, pero finalmente la alegoría dio paso a una expresión mucho más concreta del espíritu político del momento, arraigado profundamente en la tradición local, representando al rey que estableció por primera vez las libertades ciudadanas y su defensor delante de un monarca que intentó vulnerar los pactos con la ciudad. Tras su muerte, Fernando de Antequera fue enterrado en el Panteón de los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona, en el Real Monasterio de Santa María de Poblet, en el lugar donde estaba previsto sepultar al rey Martín el Humano. En resumidas cuentas, el recorrido que hemos seguido a lo largo de la exposición nos ha permitido ver los efectos de una resistencia planteada al margen de la ley a través de la rebelión de Jaume d'Urgell, quien se consideraba el rey legítimo de la corona de Aragón, presentándose públicamente como víctima de la usurpación de sus supuestos derechos al trono. La falta de apoyos, tanto internos como externos, hizo que su levantamiento fracasara estrepitosamente, y a pesar de lograr salvar la vida, pasó el resto de sus días encarcelado como represalia por su rebeldía. Seguramente, la decisión real de mantenerle vivo respondió a la estrategia del nuevo soberano de mostrarse clemente y piadoso con su principal enemigo y rival en un contexto político todavía demasiado inestable. El resto de casos analizados han servido para presentar actos de resistencia acordes con el sistema constitucional, pues el común denominador de todos ellos ha sido la defensa a ultranza de los derechos, libertades y pactos como límite a las pretensiones autoritarias del rey. Para ello, hemos focalizado la atención en el Principado de Cataluña y sus principales instituciones representativas, las Cortes Particulares, la Diputación del General y los municipios. El análisis de la documentación disponible, procurando acudir siempre que ha sido posible a las fuentes primarias, nos ha permitido confirmar la más que evidente ofensiva pactista
que se vivió durante el reinado del primer monarca trastámara de la Corona de Aragón. Si bien es cierto que algunos de los elementos que han sido planteados no eran del todo nuevos, sino que pueden encontrarse precedentes similares en reinados anteriores, sí que se percibe claramente una intensificación de la reacción frente a una determinada forma de gobernar y de entender el poder del rey y su relación con el reino y sus leyes. Muchas de las heridas que se abrieron a lo largo del reinado de Fernando I se agravaron todavía más durante los reinados de sus hijos Alfonso el Magnánimo y Juan II, hasta el punto de que la ruptura definitiva desencadenó el estallido de la Guerra Civil Catalana entre 1462 y 72. Es precisamente en ese contexto de mayor gravedad que fueron redactadas algunas obras, cuya autenticidad ha sido puesta en entredicho, pero que recogen ideas que pueden hallarse fácilmente en la documentación del periodo, en las cuales se recordaba a un rey que había sido declarado enemigo de la cosa pública del Principado, que su dinastía había sido entronizada mediante pactos, los cuales limitaban su capacidad de acción, dado que este rey, refiriéndose a Fernando, es rey por pactos elegido y está obligado a respetar las libertades, las cuales primero ha jurado antes de tomar posesión. Los reyes elegidos encuentran las cosas ordenadas y dispuestas, y aquellas deben observar, y por aquel medio y pactos y condiciones aceptan el señorío. Por la misma razón, los sucesores están obligados a cumplir las mismas cosas. En otras palabras, obediencia a cambio del escrupuloso respeto de los privilegios, leyes y pactos jurados. He aquí la idea axial que atraviesa los distintos episodios de resistencia aludidos. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. And after these two papers, we have some time for discussion. I think we are a little bit later, but out of schedule, but I think we have. So, wants to ask something? We can also, if there is no problem, Paulo has asked me to do one question to the previous speaker, and if you don't mind, I will give you the word, and you can ask to Flavio Silvestrini, and perhaps after that we can come back to these two last papers, and perhaps it will be easier to have some questions about these two papers. So, Paulo, if you want to tell us your question, please. Thanks a lot. Very quickly, but before a special agreement, a special thanks to Eduard for su ponencia. Y bueno, tomo la palabra incluso para subrayar una pequeña nota, por decir que tenemos un franciscano que se puso resistente, de hecho, y no verbalmente, como que muchos sabes, al lado de Jaume de Urgell y en contra de Fernando. Así que tenemos un rebelde en el ensayo franciscanos que, bueno, actúa un ius resistenti exactamente en el contexto analizado por Eduard. Y eso me gustaba subrayarlo, incluso porque Juan Eixemeno, que es, como se sabe, es el nombre de este franciscano, fue al lado del rey de Martino antes de su muerte. Así que hay que explicar esta postura, digamos que es una postura claramente política. Pero bueno, una pequeña matización sobre la ponencia de Silvestrini, porque él ha hablado de la legitimación de Federico
III, y yo creo que la legitimación de Federico III tenía dos elementos. El primero, claro, es el pacto con el Parlamento, pero también la legitimación de Federico pasa por el apoyo de los franciscanos que escriben para él y para su constitución, y hay que recordar por lo menos la información espiritual y la Locutio Christini que Arnau de Vilanova ha escrito para Federico III. Así que yo creo que la legitimación de este rey de Sicilia, de este rey parlamentario, no es solamente una legitimación laica, pero también tiene esta fuerza, esta columna, digamos que se puede decir como con las palabras de Arnau de Vilanova, en la veritat evangelical. Y eso es todo. Gracias. Sorry, but I think Silvestrini, I don't know if Flavio Silvestrini is here. No, so I'm sorry. Well, some question for these two speakers, for Pedro, Eduardo. Well, I have one if I can make to Eduardo. For us, for the Portuguese historians, the Aragonese experience is always very not difficult to understand, but is a very interesting one, because of course, normally for us, we are traditionally, we think that we are more close to Castilian experience than to the Aragonese experience. And normally we think that Portugal is in many ways similar to the Castilian and Leonese model. But in fact, when we heard about this need to respect the local privilege, that is not a specificity of Aragonese and of Catalan, even not of Barcelona. In fact, I think all the political discourse of the cities in the 15th century have always these concepts of the bene comune, the respect from the privilege, the need to the kings to respect what is the local law and the local privilege. But of course, in the Aragonese or in the Crown of Aragon, normally we think in this discourse linked to the Pactism, or to the, I don't know if it is like that, Pactism experience of the Aragon. But my questions is always around the relationship and the, how do you say, the balance between what is the, in fact, what is the discourse, what is the reivindications of these cities, and how can you say, the impact of these concepts, because I think the balance between royal power and the power of these cities is very, very fragile. And I think that more than the concepts of privilege, I think the main specificity and the main difference between this Aragonese model and, of course, the Portuguese model, as an example, is this fragile balance between these two powers. One thing is the political discourse.
another thing is the practice. And I think there is a big difference between what the king and of course what is urban elite say, and of course the practice. I think that is one of the main problems when we look to the Aragonese experience. Bien, voy a aprovechar la respuesta utilizando también el comentario previo de Paolo Evangelisti, porque sí, es cierto que conozco el caso de Joana Ximeno y he querido obviar a propósito en esta presentación de hoy lo que tenía más que ver con la perspectiva teórica. Primero porque hay otras sesiones donde se va a abordar con mayor profundidad y segundo porque es un tema que ya había analizado con publicaciones anteriores, incluso en la obra de Contrat Politique, dirigida por François Foronda. Recuerdo haberle prometido, donde allí abordaba la cuestión de la teoría del pacto desde el punto de vista de Francesc Eiximenis, analizando toda su obra desde un punto de vista meramente teórico. Prometí desarrollar investigaciones dedicadas a la práctica, a la plasmación práctica de ese tipo de cuestiones. Y es cierto que hay ciertos elementos comunes en la exposición, ¿no? O sea, la defensa de esos privilegios, esas libertades, esos derechos, pero es evidente que la práctica, la plasmación, el impacto no fue el mismo, o al menos las fuentes no nos permiten comprobarlo de la misma manera, hasta el punto de que la gran suerte de que disponemos, como es bien conocido, quienes nos dedicamos a estudiar la Corona de Aragón, es el amasijo enorme, la cantidad prácticamente infinita de fuentes para poder comprobar cada una de esas teorías. Es por ello que he querido también insistir en que analizar la relación entre el rey y los parlamentos, las Cortes Generales, tiene que ir más allá de la mera análisis del proceso oficial del protonotario, del rey, para analizar los procesos de los brazos de cada uno de los estamentos representados en Cortes, porque conservamos también esas versiones no siempre coincidentes con el proceso oficial del protonotario, y además, en el caso que he presentado, hay la gran suerte de poder tener las cartas que se escriben el rey y su hijo en el transcurso de las sesiones, con lo cual todas las dificultades, los límites, los bloqueos de la institución a la voluntad del rey. Y eso me parece que es la grandeza de poder analizar este tipo de situaciones desde el punto de vista de la práctica, que después llevará a grandes rasgos a elementos comunes con otras realidades, cierto, pero desde este punto de vista creo que se puede aprovechar al máximo la posibilidad que nos ofrecen estas fuentes, a veces demasiado poco exprimidas en la historiografía catalana, por ejemplo, o aragonesa en general. Any question? I think, well, the day was very, very tiring, I think. And profesora. Rogério, sí, yes. Sí. Bueno, primero paso al castellano porque más o menos mirando veo que a la excepción del profesor Pennington, que creo entiende bien el mundo hispano, y ya también confieso que estoy un poco demasiado agotado. Ahora, es más como un insight final porque, claro, la cuestión del inicio me sigue, ¿no? No diría inquietando, que es la dicotomía, se puede decir, práctica-teoría. Y creo que insistimos demasiado en ella. Cuando dejamos de mirar que a la práctica lo hacemos cómodamente al sacar
conceptos, teorías, para dar anclaje a lo que queremos decir. Así lo decimos de teoría política, teoría del cuerpo místico, de teología política, y claro, ahora lo hacemos concretamente sobre el derecho a la resistencia. Todo eso pasa por, primero, tradiciones que compartimos todos, y eso no se puede negar, pero también cuando examinamos situaciones concretas, y los trabajos que hemos tenido hoy lo prueban muy bien, con exámenes muy detallados de documentación, de circunstancias muy específicas, donde se ve que el manejo de discursividades pasan por teorías. Porque todas las transmisiones, tanto conceptuales como ideológicas, necesitan un tipo de anclaje que es teórico. Al momento de examinar lo que una colectividad municipal, cómo se manifiesta sus desacuerdos, como una colectividad mayor o un conjunto de ciudades o incluso una corporación de individuos que se conocen como tal, todo eso pasa de hecho por manejo específico de teorías y que son formas de discursividad. Cuando miramos al derecho y la idea más o menos ya un poco cansina de que el derecho es absurdamente abstracto y teórico, olvidamos que la verdad el derecho es manifestación de mucha práctica. La necesidad de crear formas discursivas contenidas por el derecho no es que sea una realidad mágica o incluso hiperformalista. De hecho, es el resultado de sedimentos, de experiencias concretas y que llegan al derecho como un resultado tras mucho tiempo de experimentaciones y que pasan justamente por ese tipo de batalla, ¿no? Que pasa por el campo teórico, pero que es trabada sobre todo en la práctica. Así que, no sé, para mí, a todo momento, mientras escuchaba cada uno de los ponentes, era una cuestión que me sonaba. Y creo que mañana, quizás con más energía, podamos hablar después con más detalle. Y es una cosa que también tengo más o menos planteado para el encerramiento, las consideraciones finales. Pero es una cosa que quería, como mínimo, compartir porque es casi una angustia. Es una pena que ya no tenemos a profesor Dumoulin, a profesor Sabaté, pero es un tema que nos toca siempre y que también nos divide. Muy interesante. Pero al final, siempre que es necesario, sacamos o los resultados concretos de los estudios más específicos, como el caso fantástico de Pedro Martínez, y a la vez también lo se hace al revés, sacando los conceptos que viene de la teoría política y jurídica. O sea, creo que sería mejor matizar más y, no sé, encurtar estas distancias, porque son abismos artificiales. Y eso sí que siempre es un tema muy, muy recogido y siempre quedamos sin solución. Y tampoco buscamos una solución. La verdad es que nos quedamos muy confortables en las posiciones más o menos asumidas. Es solo lo que quería decir. Pero bueno, Sí. gracias. No sé si Eduardo quiere decir algo. No. No, Rogerio, si me permites, yo voy a hablar un poco en portuñol, no en castellano. De facto, mi cuestión sobre la práctica y la teoría tiene mucho que ver con el problema del pactismo para la Corona de Aragón, que para mí es algo que merece mucho ser discutido, qué es lo pactismo, y de facto qué es la diferencia entre el pactismo y qué es lo lugar del rey en el sistema pactista. Y de facto la historiografía aragonesa se divide mucho en esta cuestión y es muy interesante de ver esta. No, pero yo hablaba más, no solo la cuestión de la... Cuestión No, tenía mucho que ver, sí. que ver, no lo ha querido decir, pero quería de facto, tenía como
la retaguarda, la cuestión del Sí. factismo. No, sí, no, eso ya hemos hablado mucho del tema y que incluso es otro subtópico que es muy largo y que no lo tocaré, pero Claro, no. sí entra ahí también, ¿no? Claro, Sí. pero es una cuestión más peninsular, Sí, por sí, decirlo, claro. ¿no? Pero ahora el tema mayor que nos divide desde la historia política y la historia jurídica, que es la cuestión, y aquí tenemos exactamente, ¿no?, distintos miembros de los dos segmentos, creo que es muy pertinente reflejar sobre esta dicotomía, que a ver, no es tan dicotómica así, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya está. Si no hay otra cuestión, paso la palabra a Rogerio, que dará las indicaciones para mañana, me parece. Muchas gracias por todas las ponencias. Me parece que, bueno, no ha podido estar todo el día, pero lo que ha escuchado ha sido muy interesante. Rogerio, si quieres dar algunas indicaciones para mañana. Bueno, muito obrigado.